debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas, tengan todos y todas bienvenidos a esta su columna de la Escuela Nacional Constituyente por aquí, por la revista internacional Contraportada. Un abrazo fraterno para todos los amigos, seguidores, estudiantes, cibernautas que están en la diáspora en Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica, Suramérica y por todo el globo terráqueo. Un abrazo fraterno. Desde aquí estamos originando desde Bogotá. Hoy es domingo 12 de octubre del 2025 y está nuestra sesión 28. Así que bienvenidos a esta columna, contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente y de la Red Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales por la Constituyente. Les abraza, les saluda su amigo y servidor Javier Felizola. Este es un espacio que combina la pedagogía, la investigación científica, social, la información, la comunicación, la educación popular, con dos pilares fundamentales: la pedagogía por la Constituyente y la pedagogía para la construcción de una nueva cultura de paz. Hoy tenemos un tema maravilloso. Acabamos de llegar de Barranquilla con un equipo muy importante del Plan Decenal de Educación, con la Red Nacional de Educaciones Alternativas, un ejercicio muy importante en la región Caribe, con más de 30 docentes de diferentes sectores, indígenas, campesinos, afro, mujeres, lideresas, etcétera, etcétera. Y hoy estamos ya retomando entonces esta sesión número 28. Hoy tenemos un tema maravilloso. Se llama Progresismo y Proceso Constituyente en Colombia. Repito, progresismo y constituyente en Colombia. Estamos sumergidos, gracias a Dios, por fin ya los actores políticos y administrativos de este país han tomado la decisión que ya nosotros hemos venido durante los últimos 3 años promoviendo, impulsando, acompañando de un proceso constituyente en Colombia. Esto tiene varios bemoles, varias variantes, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Y qué papel juega el progresismo en ese tema? En América Latina y en Colombia, obviamente, básicamente en Colombia. Porque el progresismo es el escenario, la herramienta que nos permite construir una nueva república que yo llamo la Tercera República, que lo hemos venido planteando en nuestros programas aquí abajo. Usted puede entrar a nuestro canal, no olvide darle clic a la campanita en la revista internacional Contraportada. Y es el progresismo precisamente el escenario que viene a la vanguardia de América Latina y de Colombia en las transformaciones sociales, institucionales y ahora en el diseño de un nuevo Estado, de una nueva Constitución y de una nueva República en Colombia. Para abordar este tema, hemos invitado a un amigo progresista sin duda, Julián Mejía Botero. Julián Mejía Botero ya está aquí con nosotros. Julián, bienvenido. Julián es de Chinchiná, Caldas, psicólogo, educador popular, especialista en educación universitaria, magíster en educación ambiental, columnista del periódico La Patria, del Eje Cafetero de Manizales. Ha tenido una experiencia interesante en procesos de paz y procesos políticos progresistas, como es el caso de la Alianza Democrática M19 a finales de los 80 y comienzos de los 90. Las dos etapas del polo democrático y el polo alternativo, que se convirtió y quedó como un escenario de encuentro del proceso progresista en Colombia, del proceso alternativo. Ha estado en el proceso progresista y obviamente de la Colombia humana.
Hoy está vinculado a Vamos por Más, un movimiento muy importante del cual yo también fui fundador. Me retiré para dedicarme al tema de la constituyente, pero bueno, el amigo Julián está allí en estos escenarios y ha venido en estos escenarios caminando, protagonizando también junto con mucha gente en el eje cafetero la construcción del progresismo en Colombia. Julián, gracias por atender nuestra invitación. Julián, tengo entendido que se encuentra en Miami en este momento con su familia, con sus nietos. Y Julián escribió una columna, me la mandó en estos días, una columna muy interesante, me gustó mucho, por eso lo hemos invitado. Esa columna se llamó Progresismo en Colombia, el comienzo de un cambio necesario. Y allí Julián esboza unos criterios muy importantes que hoy los vamos a profundizar. Así que Julián Mejía Botero, bienvenido Julián a la revista Contraportada. Gracias Javier, gracias por la invitación y sí, dispuestos a conversar sobre el tema. Qué bueno que podamos llegarle a mucha gente en un diálogo constructivo, no necesariamente una repetición de puntos de vista. Julián, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha avanzado, digamos, ha profundizado en esta lucha, porque esto es una lucha constante, y ha levantado la bandera de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda, Petro representa uno de los adalíes del progresismo en Colombia y en América Latina. Y bueno, hay unas preocupaciones que tenemos y que tú has planteado en tu columna del periódico La Patria de Manizales y del Eje Cafetero. Y es como el progresismo entonces, desde Paraguay con el Frente Amplio, el movimiento Morena de México, Lula da Silva en el Brasil, Chile, Dilma Rousseff, Argentina, en Ecuador. fin, tantos países, Ecuador, con Correa, Perú, etcétera, Bolivia. Han venido en una lucha por buscar un equilibrio, planteas tú, entre el Estado, el mercado y la nación, la ciudadanía, el pueblo. Y sin duda esto es un referente muy importante porque es la razón de ser del progresismo. No solamente es reivindicar los derechos de la libertad sexual, de los LGTB, de las mujeres, de los niños, del medio ambiente, una visión distinta de la droga como un elemento de salud pública, ¿verdad? Sino, y me llama la atención y es importante que lo dialoguemos, el tema del mercado, la distribución de la riqueza, cómo disminuir la brecha de la pobreza en estos países, sobre todo en Colombia, que era uno y quizás siga siendo uno de los países más inequitativos del mundo. ¿Cómo ves tú entonces este equilibrio, Julián? Estado, mercado, ciudadanía. Ese es uno de los primeros puntos de choque con la derecha, con el neoliberalismo y con ese capitalismo del medioevo del que habla Gustavo Petro. No es fácil lograr el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad porque los intereses no necesariamente coinciden, de hecho están enfrentados porque el mercado tiene una lógica de acumulación y plantea la redistribución como participación en excedentes después de que cubra sus aspiraciones más que sus necesidades. La sociedad reclama participación en proporción al esfuerzo de construcción de esa riqueza y el Estado debería funcionar como un punto de equilibrio entre esos dos, no antagónicos, pero sí diferentes actores de la producción de la riqueza.
¿Por qué no antagónicos a diferencia de lo que plantea la izquierda tradicional? Porque nos necesitamos. Yo soy de los que creo que nos necesitamos. Hay gente que tiene los medios, hay otra gente que tiene el trabajo, que tiene la fuerza o que tiene el conocimiento. Entonces, el que tiene los medios y el que tiene el conocimiento o tiene la fuerza, más el conocimiento en este momento que la fuerza, deberían poder sentarse a dialogar sobre cómo ser eficientes en la producción de esa riqueza, pero al mismo tiempo cómo garantizar mejores condiciones de vida para los que participan en ese proceso y para el resto de la sociedad. El Estado entonces tiene una función de equilibrio. Voy a terminar diciendo que el error nuestro, el error en términos del resultado, ha sido que quienes han manejado el Estado han tomado parte del lado del mercado. Es más, considero que han sido títeres, que han sido agentes, agenciadores de la voluntad de los dueños del capital, y por eso la sociedad perdió toda importancia y quedó relegada a recibir migajas hasta el punto de que en el cotidiano, en el lenguaje de la gente, está lo de las migajas y está aquello de que el gobernante puede robar si reparte alguna cosa. Entonces termino diciendo, la función del Estado es ser el punto de equilibrio entre el mercado y la sociedad. Tomó partido por el mercado. En este momento el progresismo le ofrece a la sociedad la posibilidad de ser un actor de primera mano en una redefinición de esa relación para que en el objetivo de la generación de la riqueza se pueda incluir a la sociedad como beneficiaria del resultado. Muy bien, Julián. Bueno, entonces en este devenir que me parece fundamental, esa lucha de que el progresismo y la construcción de las nuevas repúblicas en América Latina y en Colombia, que yo llamo la Tercera República, se concentren en el manejo del mercado orientado hacia los sectores populares, a los sectores vulnerables, para que la riqueza sea distribuida y dejemos de tener un país con unos cuantos ricos por allí y que haya una riqueza mucho más diversa, más democrática, más expandida a sectores campesinos, indígenas, afro y a toda la ciudadanía. Pero entonces tú planteas en tu columna de que se presenta en este devenir desde la Alianza Democrática M19, donde yo estuve vinculado desde el año 1988, 89, 90, 91 y seguimos más, durante muchos años allí en la región Caribe, hasta el Pacto Histórico, hoy 2025, pasando por el Polo, pasando por los progresistas, por Colombia Humana, etcétera. Tú señalas algo muy importante, y es que a veces se desvía el proceso porque hay que trabajar pactos de ciudades, de región, de nación, como Petro lo planteó en su inicio. Yo recuerdo perfectamente en el año 2022, yo empecé a caminarle al acuerdo nacional. En la región Caribe logramos acercar a muchos sectores de derecha, conservadores, liberales, que entendieron el mensaje de Petro, pero este mensaje del presidente, que nos parece muy estratégico y quiero que lo miremos, a veces choca, y lo planteas en tu columna del diario La Patria de Manizales, unas cúpulas partidistas que aíslan la sociedad civil y la militancia del verdadero proceso de construcción del progresismo en Colombia, que ha quedado evidenciado con la cantidad de impugnaciones que tienen los partidos que hacen parte del pacto histórico. Nunca le pusieron atención a estas impugnaciones. Cuando yo tengo un partido, cuando yo soy dirigente de un partido y tengo 4 impugnaciones, lo correcto, y se lo dijo Gustavo Petro, se lo dijo el Tribunal Superior de Bogotá y se lo dijo el Consejo Nacional Electoral a los partidos. Tienen que coger el toro por los cachos, tienen que sentarse
con la gente que está querellando, con los impugnadores, a dialogar y a consensuar la solución de esos problemas. Precisamente ahora tenemos el problema de que no han autorizado al pacto histórico entre otras razones, por esas impugnaciones de los 4 partidos, pero sobre todo Colombia Humana. Entonces, ¿qué pasa con esto de la creación de cúpulas partidistas? Se forman unos guetos allí, unas roscas que a nuestro modo de ver, y tú lo señalas muy sabiamente, afectan la construcción del progresismo en Colombia. Julián. Hay una dificultad grande en los procesos de transformación y es el cultural. Nosotros nosotros entendemos que lo cultural son los bailes y eso es folclore, pero lo cultural pasa por la definición de los conceptos, por la interpretación que la gente haga de esos conceptos y por la cotidianidad politizada. Entonces a nosotros nos hablan de unidad y nosotros entendemos la unidad, la sociedad ha entendido la unidad como la subordinación alrededor de un líder carismático, de un liderazgo fuerte o de una cúpula que define por el resto del mundo, y la función del resto de la sociedad es cumplir con esos mandatos. El concepto de unidad entonces queda reducido a acuerdos entre élites que garantizan pactos para la protección de privilegios. Desde la educación popular se entiende más el concepto de unión en la diferencia. Gustavo Petro decía, el pacto es con la gente. Sin embargo, nosotros vemos en la realidad que los pactos terminaron en acuerdos entre 4 o 5 personas que hablaban por cientos de miles de militantes que tenían esos partidos. La coincidencia en las causas sociales nos permiten unirnos con más naturalidad, con más sentido político, con más sentido transformador y progresista que la dirigencia de Petro o del que sea. Es que tener quien nos diga qué hacer no garantiza que nosotros estemos unificados alrededor de la causa que estamos construyendo. Y quiero terminar esa idea planteando un concepto que en psicología política es muy importante, que es el bando. El bando es el mandato, lo fundamental, ese acuerdo alrededor del cual se moviliza la sociedad. La gente está creyendo hoy en día que lo que moviliza a la sociedad son los logos de los partidos o el carisma de los dirigentes, y lo que realmente moviliza a la sociedad son las causas sociales, son lo que la gente siente, quiere, necesita, sueña, desea. Eso es lo que mueve a la gente, y eso fue lo que desafortunadamente el proceso no logró conectar con esa realidad. Por eso termino recordando la propuesta de Gustavo Petro, el pacto es con la gente. Y yo creo que la constituyente nos da la oportunidad de volver a conectar con la gente. Necesitamos volver a construir desde abajo, con la gente, alrededor de su realidad concreta y cotidiana, para que nos volvamos otra vez una fuerza política significativa y transformadora. Pero entonces hay una interrogante, Julián. ¿Está preparada la militancia, las organizaciones de base de Colombia para apropiarse de este proceso? Porque yo les quiero comentar algo y usted me puede corregir, porque este es un diálogo pedagógico para nuestros estudiantes, nuestros seguidores, nuestros cibernautas, amigos en la diáspora colombiana y aquí en el país, en el continente americano, donde se encuentra nuestra República de Colombia. El desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. Hasta donde yo entiendo, el desarrollo sustentable se da cuando los actores externos de una comunidad X, de un proyecto X, económico, educativo, ambiental, de desarrollo productivo, cultural, artístico, etcétera. Cuando esos actores externos, llámese el SENA, el gobierno, el ejecutivo, ya dejan solo a los beneficiarios, a las comunidades, y esas comunidades han aprendido a soltarse, se les suelta la rienda, como decimos popularmente,
y esa comunidad avanza sin el padrino, sin el caudillo, sin el patrocinador. Desarrollo sustentable, y el desarrollo sostenible es cuando aún esa comunidad necesita de la tutoría permanente del agente externo. Si hacemos una analogía con el progresismo en Colombia, el caudillismo de Gustavo Petro, a quien nosotros estamos apoyando y vamos a seguir apoyando el gobierno del cambio, el hecho que lo apoyemos no quiere decir que no tengamos estos escenarios de análisis y evaluación crítica, escenarios de pedagogía crítica, para que podamos evaluar y mejorar para avanzar en el proceso, que es lo que estamos haciendo. Entonces, desde esa perspectiva de que usted es magíster en educación ambiental, ¿cómo analiza usted entonces el papel del caudillo, el papel del proceso constituyente, el papel del progresismo, la ciudadanía? Siempre tiene que estar esperando la señal que le diga, digamos, el jefe, o tenemos que avanzar, y esto es lo que yo llamo, y no solamente lo llamo yo, en América Latina, progresismo 2.0. ¿Cómo nosotros avanzamos hacia un progresismo de segunda fase en Colombia? Hemos venido tocando el tema de las cúpulas partidistas, hemos venido tocando el tema de disociarse de las organizaciones de base, no solamente de los sectores populares, sino de las capas medias, y de lo que Peter Drucker llama la sociedad del conocimiento, que Petro lo ha citado mucho en sus discursos electorales cuando aún no era presidente. ¿Cómo vemos eso del caudillo, el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, la nación, el progresismo, la constituyente? Usted lo ha categorizado muy bien en su columna, Julián. Yo creo que nosotros podemos ampliar un poquito el concepto. El problema no es Gustavo Petro ni siquiera Álvaro Uribe, permítanme invocarlo. El problema es que nosotros venimos de una sociedad que se ha regido por un modelo administrativo burocrático que se caracteriza fundamentalmente por una estratificación de la gente inverso al número de los que pertenecen a ella y con relación a la capacidad de decidir y al poder que se maneja. Las bases son la inmensa mayoría y la cúpula es una minoría privilegiada. Pero eso no es un problema de los partidos políticos del pacto histórico. Eso lo encontramos nosotros en todos los partidos políticos. Lo encontramos también en el sindicalismo, en las acciones comunales, en las juntas de padres de familia, o sea, inclusive en la misma casa, en la misma familia, en la estructura familiar, el proveedor, la cuidadora, los necesitados. Necesitamos resignificar el concepto de la construcción colectiva de proyectos sociales desde la familia hasta el Estado. A mí me parece que Gustavo Petro ha hecho la invitación, ha mandado el mensaje, ha puesto el dedo en la llaga. Muchas veces ha dicho que a él no le gustan los partidos porque sus dirigentes se convierten en intermediarios entre las bases y el dirigente. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los partidos que lo apoyamos nunca pudimos entender ese mensaje, bajarle al peso de la burocracia dentro de los partidos y buscar establecer canales de comunicación entre las causas sociales y el Estado? Yo creo que nosotros tenemos aquí un reto grande en recuperar el concepto de la unión de la sociedad alrededor de las causas sociales por encima de la identidad ideológico, político, partidista, de clase, de religión, de lo que sea. Las causas sociales son el motor que pueden unir a los diferentes alrededor de mandatos claros que se puedan convertir en acciones administrativas que transformen realidades nacionales.
tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos la definición del concepto. El problema no es el personaje. Gustavo Petro termina el mandato el 7 de agosto. ¿Qué va a pasar después? Julián, en tu columna hay algo con la cual yo no estoy muy de acuerdo, pero estamos aquí para dialogar precisamente. Tú dices que el progresismo no es una ruptura, sino un escenario de transformación estructural y ampliación de derechos, y que se sustenta en la justicia social, en la inclusión, en la sostenibilidad y en la participación ciudadana. Yo tengo esa duda, mi apreciado Julián. Cuando uno revisa el modelo neoliberal salvaje que desde Gaviria, con la muerte de Galán, se implantó en esa fase profunda, salvaje del neoliberalismo imperialista, salvaje, privatizador, terrible. Todos ya conocemos que estamos tratando de salir con Gustavo Petro y el gobierno del cambio que nos parece maravilloso que haya llegado en buena hora a nuestro país. Entonces, llega el progresismo y efectivamente hay una ruptura, porque yo vengo planteando una tesis en nuestra escuela, desde hace 3 años lo vengo planteando, y es que hay 3 repúblicas. Yo hablo de 3 fases en Colombia. La primera república es la indoamericana, antes de 1492, antes del genocidio español, porque yo no puedo olvidar ni desconocer a mis hermanos mayores. Una segunda república que se forma a partir de la Revolución Comunera de 1781 y todas las 13 constituciones que hemos tenido en ese lapso, que nos da un promedio de 240 años, no 214, nos da 245 años aproximadamente. Hasta el 7 de agosto del 2022, cuando llega Gustavo Petro a la presidencia de la República. Allí estuve yo aquí en la Plaza de Bolívar en la instalación de ese gobierno. Y comienza para mí la Tercera República. Por lo tanto, el progresismo en cabeza de nuestro presidente representa, a mi modo de ver, mi apreciado profesor Julián, una ruptura, hay una inflexión. Hay una inflexión histórica, un antes y un después, y por eso tenemos que apoyar los candidatos presidenciales del cambio, las consultas, etcétera, porque no podemos permitir que la derecha vuelva con sus masacres y su neoliberalismo. Entonces, desde esa perspectiva, pero usted me dice en la columna que no es una ruptura. Entonces, ¿cómo lo miramos? Porque yo creería, mi apreciado profesor, que sí hay una ruptura del progresismo en Colombia, por esto que yo he explicado ahora. Podríamos entonces debatir fraternamente allí, profe, ¿es una ruptura o no es una ruptura del progresismo en Colombia, camino a un proceso constituyente que ya estamos imbuidos todos los colombianos? Sí, vale. Estamos definiendo, y ese es, fíjense que bien interesante la importancia de definir los conceptos. Yo utilizo la palabra ruptura. Y adicionalmente planteo como objetivo una cosa completamente diferente a lo que tenemos. Es válida, Javier, la pregunta que te haces. Si lo que estás planteando como objetivo en sí mismo es una ruptura con lo que hay, ¿qué es lo que quiero decir cuando digo que no es de ruptura? Lo que quiero decir es que el objetivo del progresismo no es destruir lo que hay para construir lo nuevo, para construir lo ideal, para construir lo que nos mandaron a decir de otra parte que debería ser. Pongámonos de acuerdo en eso. El objetivo del progresismo no es destruir lo que hay, es transformarlo en función del cumplimiento de lo que estaba planteado desde el principio, que el mercado produzca, que la sociedad se beneficie y que el Estado garantice una justa participación de la sociedad en esas riquezas para equilibrar las condiciones de vida específicamente de los más necesitados. Entonces, quedemos claros en que la palabra ruptura en ese caso significa que el objetivo del progresismo no es destruir para construir, sino transformar para garantizar más derechos
para garantizar más participación, para garantizar mejores condiciones de vida a los más necesitados. Es en ese sentido como se plantea la expresión ruptura en la columna. Avancemos entonces a otro tema del progresismo y la constituyente en Colombia. Porque para hablar de constituyente, primero estamos desmenuzando el tema del progresismo desde la perspectiva del profesor Julián. Se habla mucho de la polarización, profe, y apreciados cibernautas que nos escuchan. No, que la polarización es mala, que tenemos que acabar la polarización, que bueno, es un tema complejo, porque yo he venido sosteniendo que el progresismo en Colombia, para que avance a un progresismo 2.0 y para que profundicemos los cambios estructurales, la polarización, la oposición la usa como una arma de ataque contra nosotros, pero yo considero que ha sido un escenario necesario en la depuración del proceso. ¿Por qué? Porque la polarización permitió y está permitiendo el desenmascaramiento, el desnudamiento, la visibilización de los enemigos del pueblo, que es lo que tú llamas resistencia. Esa resistencia que la plantea el legislativo, los medios de comunicación, la rama judicial cooptada por las élites oligárquicas de Colombia, los gremios económicos que obviamente le interesa mantener el statu quo de un modelo neoliberal salvaje, y los partidos políticos que están al servicio de las oligarquías y de las élites terratenientes, narcotraficantes y paramilitares del país. Entonces, hay una resistencia que esa resistencia se convierte en un panorama de la polarización y permite descubrir quiénes son los enemigos del pueblo. Por ejemplo, las EPS se robaban 50 y 100 billones al año en Colombia. Un sistema de salud completamente desfalcado, destruido, que atenta contra la vida, contra los derechos de la salud de los colombianos. Entonces, esa polarización tiene que dar paso, planteo yo, mi querido Julián, a eliminar el miedo del cambio de los sectores tradicionales, digámoslo así. Porque yo considero que en el país no se podrá lograr una paz verdadera, que no se construye solamente con los grupos armados, sino que se construye desde las ciudades, desde las escuelas, desde las universidades, desde el barrio, desde la vereda, desde el arte, desde la cultura, desde la familia. Y ahora desde el escenario institucional, es decir, desde el Estado, desde el país político, de que hablaba Jaime Bate Mancayón. Y desde esa perspectiva, polarización, resistencia al cambio, se hace un llamado entonces a que esa oposición, esos sectores que resisten al cambio, entiendan de una vez por todas que ellos deben vincularse al cambio. ¿Cómo es posible que unos partidos políticos, que un Congreso de la República se oponga a una reforma laboral que beneficia a 10, 15, 20 millones de colombianos que hacen parte de la franja proletaria o trabajadora de Colombia? Es una cosa inaudita. ¿Cómo es posible que unos partidos políticos y una sociedad se oponga a la paz, a la construcción de la paz, cuando se hizo el plebiscito con la FARC del presidente Santos y supuestamente ganó el no? O sea, hay unas cosas que son inauditas que no la entiende uno. Entonces, desde esa perspectiva, profesor Julián, ayúdenos a comprender y a discernir. Polarización, miedo al cambio, oposición ya únase a los cambios. ¿Será posible, profesor Julián, eso? Necesitamos redefinir otra vez los conceptos. Apoyemos en esta circunstancia actual. Para los cibernautas, para todos los que vean este video, plantéense lo siguiente. Durante
muchos años, pero fundamentalmente durante los últimos 35 años, la palabra política se asoció a corrupción, a podredumbre, y con eso lograron que más de la mitad del pueblo colombiano dijera: yo no me quiero meter a la política porque no quiero ser corrupto. O a la política solamente entra el que no sabe cómo ganarse la vida y entonces entra a robar. Con eso desmovilizaron más del 50% del pueblo colombiano. La palabra oposición la asociaron a violencia. Oponerse era peligroso. Entonces lograron que de ese 50% que de alguna manera se interesaba, aunque fuera por votar, el 90% descartara la posibilidad de tener una posición de oposición, porque le generaba miedo, no porque entendiera qué significaba, no porque tuviera una posición frente a lo que había, sino porque le daba físico miedo. La palabra cambio la asociaron a desorden, anarquía, a más violencia, a pobreza, a volvernos como Venezuela. Pero vengan, yo les quiero plantear algo. Hoy en día, el uribato, la derecha, las mafias están en la oposición y su bandera va a ser el cambio. Y van a necesitar que la gente se meta a la política para ellos tratar de recuperar el poder. Entonces, ¿qué pasa con eso? La palabra polarización requiere ser entendida como asumir posición. Polarizarse es diferenciarse. Juan Carlos Monedero lo explica y les recomiendo el último libro de él, Política para Indiferentes. Es que si no hay oposición, si no hay posición, no hay oposición. Si uno no entiende qué es lo que es, no tiene por qué asumir ninguna posición. Eso es lo que le gusta al centro, a los tibios. No, ni derecha ni izquierda. No, aquí todos somos iguales, aquí no hay nada. Esa es una posición de derecha, de mantener el statu quo. La palabra polarizar significa diferenciarse. Y si no hay diferenciación, no hay posición política, no hay política posible. Si todos estamos de acuerdo en lo mismo, no hay política, porque la política es la forma de transar, de administrar, de gestionar la diferencia. Entonces, necesitamos asumir posición para saber si estamos de acuerdo con un mandato o estamos en contra de ese mandato. Eso es el mensaje que necesitamos llevarle al pueblo colombiano. Perdámosle el miedo a los conceptos políticos con los que la derecha nos metió miedo toda la vida. Polarizar, oponerse, participar. El cambio no son esos cocos, como decimos en mi tierra, no son la esencia con lo que la derecha logró meterle miedo a la gente para manejarla como la maneja. Y la prueba de que eso es así es que hoy, en este momento, ellos están polarizando con miedo, mientras nosotros estamos diferenciándonos con propuestas. Eso es lo que deberíamos entender. Nosotros también, y termino con esto, cuando nosotros nos diferenciamos, yo estoy diciendo, la palabra polarización significa diferenciación, si se utiliza en ese sentido, o la palabra polarización significa manipulación, si se utiliza el miedo para inmovilizar al otro. Ya cada uno verá qué lectura hace de la información que le llega y de la posición que asumen los candidatos y las figuras públicas de derecha o de izquierda que están participando en el escenario político. Ya estamos llegando al final de este programa, que hemos querido hacerlo como un diálogo para ir desmenuzando cómo podemos perfeccionar el proceso progresista en Colombia, pero desde la perspectiva también de un proceso constituyente. Ahí yo tengo una preocupación, Julián, y yo sé que tú nos puedes ayudar a dilucidarla. Es una preocupación respetuosa, fraterna, porque nuestra escuela
Nosotros tenemos un observatorio, aquí tengo, le voy a mostrar, vea, aquí tengo la línea de tiempo del tema de la constituyente en Colombia. A mí no, aquí no se nos escapa nada, todo está calculado milimétricamente por fechas en nuestra Escuela Nacional Constituyente. Entonces el presidente Gustavo ha venido haciendo un trabajo muy interesante, pero han habido unos cambios muy bruscos, digamos, que me preocupan porque pueden confundir a la militancia y a la nación frente al tema de la constituyente. Mire, por ejemplo, el 18 de febrero del 2018, en plena campaña, Gustavo propuso una constituyente. El 18 de febrero en un Twitter. Pero al otro año, el 28 de mayo, Patricia Yaniot de Univisión lo entrevistó y él dijo que él no iba a apoyar una constituyente. Ese mismo año anterior, el 2018, Claudia López y otro grupo allí de políticos le hicieron firmar un compromiso donde él no podía modificar la constitución. Recuerda, eso fue el 8 de junio, con 13 promesas que le hicieron firmar a Gustavo. Él accedió a firmar. Eso fue en el 2018. Y en el 2019, obviamente, él ratifica que él no va a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ya en el 2024, en Puerto Resistencia, en Cali, el 15 de marzo, eso fue un viernes, aquí tengo yo todas las evidencias, y en un próximo programa vamos a mostrar las pruebas, pero de una manera fraterna porque necesitamos revisar lo que está pasando. Petro plantea una Asamblea Nacional Constituyente el 15 de marzo, viernes, en Cali. Después, el 18 de marzo del 2024, de ese mismo año, el año pasado, Petro habla de unos cabildos abiertos. Y el 21 de marzo del año pasado, en la Universidad de Córdoba, en Montería, llama a una asamblea constituyente estudiantil y docente profesoral. Y después, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, en la Plaza de Bolívar, aquí a la vuelta donde yo vivo, Petro hace un llamado, un acuerdo nacional para una Asamblea Nacional Constituyente y la construcción de poder popular constituyente. Coherente con eso, el 3 de julio nombra a Juan Fernando Cristo ministro del Interior. Y este señor, Juan Fernando Cristo, llega diciendo que ya aquí no se va a hablar más de Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el 13 de julio, ese mismo ministro sale diciendo que posiblemente se puede hacer una constituyente, pero que hay que hacerla con los gremios económicos, con los partidos políticos. Me acuerdo que eso nosotros rechazamos esa teoría. Y después, el 29 de mayo del 2024, Petro habla, que aquí lo tenemos en una de nuestras charlas, los 9 puntos que él propone para una Asamblea Nacional Constituyente. Y el 5 de junio, Eduardo Montalegre, junto con Álvaro Leiva, plantean una constituyente desde la perspectiva del acuerdo de paz de La Habana. Y posteriormente, Eduardo Montalegre, mi amigo Eduardo, es nombrado ministro de Justicia y llega con una visión muy buena que me gustó mucho, yo lo felicité, donde él dice que sí, que hay que convocar la constituyente, y Petro este año empieza a hablar de la 8ª papeleta, pero ahora en los últimos 20 días, Gustavo ha dicho que ya él no quiere una constitución nueva, que lo que quiere son unas reformas a la constitución. Entonces, hemos venido observando unas conductas del presidente y de sus ministros muy variantes, muy inestables, si se quiere, frente a lo que queremos para la constituyente. Desde el progresismo, porque Gustavo es un adalid del progresismo, muy importante para la historia del país, en el punto de inflexión que yo llamo la construcción de la Tercera República. Entonces, desde esa perspectiva, estamos preocupados en la Escuela Nacional Constituyente y en la Red Nacional de Movimientos por la Constituyente, porque han habido muchos cambios en las propuestas del presidente
Y eso entonces está allí como un problema, a mi modo de ver, que me gustaría que dialogáramos con él para buscar un consenso, porque la propuesta que nosotros tenemos, Julián, es que la constituyente, el proceso constituyente apunte a una nueva constitución para Colombia, teniendo como base la del 91, que nos parece muy importante. No estamos diciendo que no sirva, pero hay muchas cosas que hay que complementar, que hay que terminar, que hay que actualizar. Y desde esa perspectiva, el rol que cumple el constituyente primario, necesitamos que el Ejecutivo y los partidos alternativos entiendan que una constituyente la tiene que liderar el pueblo, las bases, el constituyente originario y el constituyente primario. Obviamente con el apoyo del Ejecutivo en este caso, que ha planteado un apoyo extraordinario y que nos parece muy importante. Entonces, ¿cómo miramos eso ya para cerrar el programa? Porque tú me decías ayer, extra cámara, bueno, pero ¿por qué Petro hace esos cambios? Y tú tienes una visión muy importante que nos puede permitir aclarar y tener tranquilidad, porque yo estoy preocupado por eso. Es una preocupación respetuosa, fraterna, desde la pedagogía de la constituyente, para que busquemos consensos de unidad de acción entre el Estado, el constituyente primario, el constituyente secundario, que son los derivados, ¿verdad? Y el constituyente permanente, que son los 4 conceptos que nosotros manejamos aquí, y que queremos que nos ayudes a dilucidar eso, Julián. Voy a ser un poco de abogado del diablo. Petro está gobernando con el Congreso en contra. El apoyo popular se manifiesta cuando él lo convoca, pero en la cotidianidad la gente está esperando simplemente que él haga y que lo que haga lo beneficie. Yo veo en los territorios que la gente está midiendo el cambio en función de su aspiración particular. Y eso tiene que ver con la cultura política. A eso nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron que la política era para ayudarle a los amigos, y si yo era amigo de Gustavo Petro, entonces a mí me tenía que beneficiar el gobierno de Gustavo Petro, y como no me ha beneficiado, entonces no ha cambiado nada. Esa lectura es válida desde la cotidianidad, desde lo simple, desde lo sencillo, pero no explicaría ni mucho menos lo que son las tensiones del ejercicio del poder. Gustavo está manejando el país con viento en contra, con saboteadores a bordo, con gente tratando de hundirle el barco, con enemigos disparándole por todos los flancos, y eso ha hecho que él tenga que asumir posiciones en función de cómo se calienta el ambiente, para utilizar una expresión coloquial. Cuando él siente que la tensión está impidiendo que se desarrollen las otras fases de su gobierno, entonces él afloja con la constituyente. La constituyente ha sido, sin duda alguna, una herramienta con la que él ha logrado movilizar la ciudadanía, pero también ha logrado que la estructura del gobierno, en el cual el 80% todavía siguen siendo herederos o alfiles de los partidos tradicionales, se mueva en función de lo que él está planteando. Voy a hacer un ejemplo bien chiquitico. Planteó la necesidad de una reforma a la educación superior y terminaron acordando una reforma que no tocaba lo fundamental de la educación superior, que él mismo estaba proponiendo. Esas son las cosas que resultan cuando uno gobierna sin poder. Y Gustavo lo dijo desde el principio. Tenemos el puesto, pero no tenemos el poder. Aquí queda un reto para la ciudadanía. Si nosotros queremos avanzar en la transformación social profunda de Colombia, tenemos que entender que inclusive más importante que la elección del presidente es la elección del Congreso. Que más importante que la elección del Congreso es la organización de la comunidad. Y la comunidad no se va a organizar alrededor de logos, alrededor de partidos, alrededor de nombres. Se va a organizar alrededor de causas sociales. Y son esas causas sociales las que van a orientar lo que hay que transformar en la Constitución Nacional, lo que hay que revocar de esa Constitución, lo que hay que mantener de esa Constitución. Es el sentir de la gente, es la necesidad de la gente, es el sueño de la gente lo que nos va a permitir
llegar al acuerdo de qué es lo que queremos cambiar en la Constitución Nacional. Y ahí nos va a quedar fácil entender lo de la polarización. La derecha se va a arranchar con uñas y con lo que tengan en las manos a defender lo que hay. Y si ustedes lo recuerdan, se han opuesto a la Constitución del 91 porque se suponía que había destruido al país y que lo había llevado a la quiebra. Hoy la están defendiendo y la están defendiendo frente a la posibilidad del cambio, porque los cambios propuestos desde el progresismo leen con sensibilidad la realidad de la gente y apuntan a beneficiar a los más necesitados. De manera que ahí hay la posibilidad de que polaricemos esa discusión. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Títulos, redacción o realidades? Si es realidad, necesitamos la gente. Y si necesitamos la gente, no la vamos a convencer con decretos. La tenemos que convencer enseñándole a participar. Recordemos que en las acciones comunales, recordemos que en los sindicatos, recordemos que en los partidos políticos la burocracia impide la participación de la ciudadanía. Necesitamos que la ciudadanía se tome esos espacios, que arme sus propios ejercicios, que monte ese proceso constituyente, que se entrene, que aprenda a dialogar en la diferencia, que aprenda a construir colectivamente. Y nos entrenemos para que cuando llegue el momento de una convocatoria por decreto, la gente ya esté preparada. Voy a terminar con este comentario. Nosotros hablamos de la Constitución del 91. Ha tenido más reformas que años de vida. El desmonte ha sido impresionante. La Constitución que hoy hay se aleja mucho de la Constitución que se pensó en el 91. Necesitamos una nueva Constitución, en eso no hay ninguna duda, pero no puede ser el resultado del enfrentamiento entre los que defienden los privilegios y los que reclaman por sus necesidades. Tiene que ser una construcción colectiva donde el mercado, el Estado y la sociedad se pongan de acuerdo en qué es lo que vamos a transformar sensible y fundamentalmente para que las condiciones de vida de los más necesitados mejoren en este país, que sigue siendo el segundo país más desigual del mundo. Julián, ya se nos acaba el tiempo. Y bueno, hemos llegado al final. Queremos agradecerte por haber aceptado nuestra invitación desde Miami, tú, nosotros desde Bogotá, y a todo nuestro equipo editorial de la revista Internacional Contraportada por esta oportunidad que nos dan y porque pudimos debatir, dilucidar, dialogar, escudriñar cómo va el progresismo en Colombia y cómo se articula con el proceso constituyente. Nosotros tenemos aquí abajo varios programas donde en el mes de febrero de este año conversamos sobre las temáticas de la constituyente, de una nueva constitución política para Colombia y de una Asamblea Nacional Constituyente. Analizamos los 9 puntos propuestos por el presidente Petro y estamos planteando la construcción del poder popular como una rama del poder público. Ya la tiene Venezuela, ya la tiene Ecuador en sus constituciones. Esta nueva constitución que nosotros venimos planteando tiene muchos cambios. Una de esas es quitarle el poder omnímodo al presidente para, como tú lo planteabas, permitir que haya un protagonismo también del Parlamento. En Europa hay primeros ministros. Y esos primeros ministros son nombrados por la mayoría del Congreso. Estamos pensando fuertemente en un Congreso unicameral, con unos sueldos más reducidos para austeridad del presupuesto nacional. El tema de los cuerpos hídricos. La cadena perpetua para violadores de niños y corruptos que se roban el erario público y maltratadores de mujeres, por ejemplo. Para abusadores del sistema de salud que no atienden oportunamente el salvamento de la vida de los pacientes en Colombia, debe ser considerado un delito grave con cadena perpetua.
Hay muchas cosas que hay que revisar. La elección de la rama judicial por elecciones populares, como lo acaba de hacer México, y aquí le dedicamos un programa a ese tema. Que la justicia no siga siendo cooptada por el Ejecutivo. Y el constituyente primario, ya no creemos en el constituyente secundario, es decir, en el parlamento que nosotros mismos escogemos, porque ese parlamento termina siendo cooptado, servil de las élites oligárquicas del país. Y hoy el constituyente primario exige un escenario de control constitucional, un tribunal permanente de control constitucional dirigido no por el secundario que es el parlamento, porque los parlamentos terminan siendo al servicio de la oligarquía y de los terratenientes y no de los sectores populares, y eso en Colombia no lo vamos a permitir que siga. Entonces, hay muchas cosas, mi querido Julián y cibernauta, que venimos planteando para una nueva constitución. Por eso consideramos que es necesario en la historia de nuestro país la construcción de un nuevo diseño constitucional de nuestro Estado y de nuestra República para poder transitar a un cambio profundo en los próximos años venideros. Muchas gracias, Julián. Te doy 2 minutos para que te despidas de nuestra audiencia con una invitación a estos temas y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier. Gracias a Franci también, al equipo de Contracolumna. Nos quedan muchos temas planteados. Por ejemplo, yo soy de los que creo que reducir el número del Congreso no mejora la democracia. Gustavo Petro planteó hace poco que los consejos municipales deberían ser ad honorem, y ustedes no se imaginan el revuelo que eso causó entre los que han entendido que la rama legislativa es otra forma de ganar plata para la sociedad colombiana. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que conversarlas. Y qué bueno que existan estos espacios. Me encanta que haya la posibilidad de seguir conversando sobre el tema y nos veremos en la próxima. Cibernautas, no se nos olvide, si nosotros no cambiamos esto, no lo cambian como ellos quieran. Así es, Julián, muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos prontamente con otro tema de los procesos constituyentes en América Latina y el proceso constituyente en Colombia. Un abrazo, que Dios me lo bendiga. Chao, chao. Gracias, Julián. Hasta luego.